Clase de fisiopatología. Hoy continuaremos hablando de las enfermedades respiratorias. Hablaremos hoy de asma, tuberculosis y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Antes de entrar en materia, vamos a recordar un poco de los sonidos respiratorios que estudiamos en el cuatrimestre pasado. Escucharemos primero el murmullo laringotraqueal, que es el sonido que se ausculta a la hora de poner el estetoscopio en el cuello, en el área de la faringeotraquea o la laringiotraquea. Cuando auscultamos sobre el tórax, vamos a escuchar normalmente el murmullo broncovesicular, que es el paso de aire a través de parte de la tráquea, los bronquios mayores y el resto del parénquima pulmonar. Hablando de ruidos patológicos, vamos a hablar ahorita del roncus, que son ruidos de baja tonalidad con frecuencias menores que corresponden al movimiento de secreciones altas y gruesas en la vía aérea de mayor calibre. Las sibilancias corresponden a sonidos de tipo musical, de alta tonalidad, semejantes a un silbido. El origen de estos ruidos obedece a una mayor turbulencia al paso de aire en zonas donde existe obstrucción bronquial. El estridor es el sonido musical de alta intensidad escuchado en inspiración. El estridor se genera ante el aumento de turbulencia en la vía aérea proximal extratorácica, cuando existe una disminución en su diámetro. Los estertores traqueales son ruidos de burbujeo de baja tonalidad producidos por la presencia de abundantes secreciones en la vía aérea proximal, que se pueden oír habitualmente sin el uso del estetoscopio. Los frotes pleurales corresponden a ruidos como crujidos que se originan por el roce de ambas pleuras cuando quedan en un contacto muy estrecho. Ya entrando en materia, vamos a hablar ahorita del asma. Vamos a definir el asma como un síndrome caracterizado por la obstrucción de las vías respiratorias,
por inflamación de las vías aéreas con reducción excesiva de la luz y disminución de corriente de aire, con la aparición clínica de sibilancias y disnea. Es un desorden inflamatorio de las vías aéreas que envuelve a múltiples mediadores y células inflamatorias, resultando en cambios fisiopatológicos característicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el asma? Primero, infecciones respiratorias virales, alérgenos como alimentos, ácaros, el polvo, pelos y plumas de animales, cucarachas, polen y moho. También irritantes químicos y ocupacionales. Esto puede ser un ejemplo, personas que trabajan en limpieza, que al exponerse al cloro pueden desencadenar una crisis asmática. El ejercicio y ejercicio extenuante, estados de ánimo, el humo de tabaco, cambios de temperatura y medicamentos como la aspirina o los antihipertensivos del grupo de los beta bloqueadores. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Episodios recurrentes de sibilancia, tos o sibilancias inducidas con el ejercicio, tos nocturna o matutina sin virosis asociada, dificultad respiratoria de grado variable y opresión torácica. Así es como vamos a auscultar a un paciente asmático. El diagnóstico lo vamos a tener mediante la clínica al evidenciar episodios recurrentes de sibilancias, usualmente más de un episodio por mes, tos y sibilancias inducidas por el ejercicio, tos nocturna sin un proceso viral asociado, síntomas que persisten luego de 3 años, síntomas que ocurren o empeoran ante los factores de riesgo, historia que el resfriado se le va al pecho o que dura más de 10 días sin mejorar, síntomas que mejoran cuando inicia el tratamiento para el asma. En la figura de la derecha miramos cuál es el mecanismo del asma. Tenemos una irritación o inflamación de un bronquio, estrecha su luz, se llena de secreciones y la turbulencia del aire al entrar o salir es la que produce las sibilancias. Podemos evaluar o diagnosticar el asma mediante la evaluación de la limitación al flujo de aire. Esto nos puede servir para hacer el diagnóstico y para hacer control. Esto lo hacemos mediante un espirómetro o medidor de flujo pico. Esto nos ayuda a ver la severidad, la reversibilidad y la variabilidad de los patrones. De esta manera podemos ver si es un patrón obstructivo lo que el paciente está presentando. El asma la podemos clasificar según su severidad como leve persistente, moderada persistente, severa persistente. Según los niveles de control, si está parcialmente controlada, no controlada o controlada. Según su severidad, la clasificamos, como habíamos dicho hace un rato, como intermitente, leve persistente, moderada persistente y severa persistente. Entonces, para decir que es intermitente, decimos de que los síntomas durante el día van a ser menores de un episodio a la semana. Vamos a tener pacientes asintomáticos. Los síntomas nocturnos van a ser menores o igual a 2 veces por semana. El flujo o el volumen expiratorio forzado en un minuto, que es cuando expiramos de forma continuada, va a ser mayor o igual a 80 y el flujo pico expiratorio va a ser menor de 20. Leve persistente vamos a tener
síntomas mayores de una vez por semana, pero menores de una vez por día. Los ataques pueden afectar la actividad física. Los síntomas nocturnos pueden ser hasta 2 veces por semana. El flujo pico expiratorio y el volumen expiratorio forzado en un minuto va a ser mayor o igual a 80%. La variabilidad del flujo pico expiratorio va a estar entre 20 a 30%. La vamos a clasificar como moderada persistente cuando los síntomas diurnos afectan la actividad física. Tenemos síntomas nocturnos mayores de una vez por semana. Tenemos un volumen expiratorio forzado en un minuto entre 60 y 80%. Una variabilidad del flujo pico expiratorio mayor del 30%. Y vamos a decir que es severa persistente cuando los síntomas diurnos son continuos y se asocian a actividad física limitada. Los síntomas nocturnos van a ser bastante frecuentes. El volumen expiratorio forzado en un minuto va a ser menor o igual a 60% y la variabilidad del flujo pico expiratorio mayor del 30%. Al clasificar el asma según su control, vamos a decir que es controlada cuando tenemos menos de 2 episodios a la semana o no tenemos ninguno. No hay limitación a las actividades, no vamos a tener síntomas nocturnos, no hay necesidad de uso de medicamentos del rescate, vamos a tener una función pulmonar normal y no vamos a tener exacerbaciones. Parcialmente controlada, más de 2 episodios o crisis por semana, vamos a tener alguna actividad, alguna limitación, perdón, de la actividad, tal vez algún síntoma nocturno. Vamos a tener necesidad de medicamentos de rescate por lo menos 2 veces por semana. Vamos a ver una función pulmonar hasta un poco por debajo del 80% del valor predictivo o mejor medición personal a la hora de usar el espirómetro de flujo. Vamos a tener por lo menos una o más exacerbaciones al año y decimos que no es controlada cuando tenemos 3 o más características del asma parcialmente controlada presentes en cualquier semana. Y exacerbaciones podemos tenerlas hasta una vez por semana. El tratamiento. La meta de este va a ser mantener un adecuado control de la enfermedad por periodos prolongados. Entonces, un paciente controlado va a ser el que previene la mayor parte de las crisis, mantiene una actividad física sin limitarse y evita síntomas diurnos y nocturnos. Tenemos que, como parte del tratamiento, evitar los factores de riesgo, tomar los medicamentos correctamente, diferenciar entre los medicamentos controladores y de rescate. Debemos monitorear el estado del asma por medio de los síntomas, reconocer signos de deterioro del asma y buscar la atención médica oportuna. Como tratamiento de rescate, vamos a usar beta 2 agonistas como lo son el salbutamol, fenoterol, clenbuterol. Podemos usar anticolinérgicos como el bromuro de hipatropio y el uso de las teofilinas que cada vez va más en desuso. Como controladores, glucocorticoides, estos son inhalados, pueden ser por vía oral o pueden ser también administrados de forma parenteral. Entre los cuales tenemos la metilprednisolona, la hidrocortisona, la budesonida, la beclometasona. Y también podemos usar antileucotrienos como el montelukast o el zafirlukast. Y en algunas ocasiones, dependiendo de la disponibilidad del medicamento,
podemos usar anticuerpos monoclonales contra IgE como el omalizumab. La administración de este último medicamento va a estar ligada a los niveles de inmunoglobulina E del paciente. Entonces, cuando un paciente asmático se complique, hay que llevarlo al hospital y ya en el hospital pues hacer una medición de inmunoglobulina E de acuerdo a su caso para ver si hay necesidad de usar este tipo de medicamentos como el omalizumab. En el caso que se prescriban inhaladores, hay que darle un amplio plan educacional al paciente sobre el uso de los mismos. Cuando se le da el inhalador, el paciente deberá quitar la tapa, agitar el inhalador, sujetar verticalmente el inhalador en los labios. Debemos sacar el aire que tenemos todavía en nuestros pulmones. Luego pulsamos inmediatamente después de inhalar continuamente. Contenemos la respiración por 10 segundos y esa es la forma correcta de hacer inhalaciones. La tuberculosis, a pesar que es una enfermedad que ya no es tan frecuente como antes, todavía la vemos en los hospitales. Y hay casos de tuberculosis a pesar de que se tiene un esquema de vacunación contra esta enfermedad en nuestro país. La definición de tuberculosis es una infección crónica bacteriana causada la mayoría de veces por el Mycobacterium tuberculosis, que normalmente afecta primariamente los pulmones, pero puede diseminarse a otros órganos. Al hablar de su etiología, decimos de que el bacilo de Koch, que es el agente causal, es el otro nombre que se le da al Mycobacterium tuberculosis, es un bacilo largo, recto, algo incurvado y de extremos redondeados. Es un bacilo intracelular con comportamiento aerobio estricto, multiplicación lenta que puede ir de 14 a 24 horas, entre un estado latente de días hasta varios años, cuando las circunstancias metabólicas no son favorables. Posee en Mycobacterium tuberculosis una pared celular con un alto contenido de ácidos nucleicos y su principal característica va a ser ser resistente al ácido alcohol para poder teñirlo. Las manifestaciones clínicas características de la tuberculosis van a ser tos productiva, disnea, fiebre mayor a 38 grados centígrados, que por lo general van a ser nocturnas, diaforesis nocturnas, pérdida de peso y hemoptisis. El diagnóstico lo hacemos mediante la historia clínica. Vamos a hacer un buen interrogatorio, preguntarle al paciente sobre posible exposición y una pregunta muy importante, preguntarle si fue vacunado. Para hacer el diagnóstico, además, tenemos que hacer un cultivo. Entonces se toman muestras de esputo seriadas, o sea, se toma uno un día, luego el otro día el siguiente y 24 horas después el siguiente. Y se tiñe ese esputo para poder identificar el Mycobacterium tuberculosis. Recordemos que el Mycobacterium tuberculosis no se tiñe con tinciones Gram, sino que tiene que ser con la tinción especial llamada Sil-Nielsen. Además, el diagnóstico lo podemos hacer por cambios cambios radiográficos en una radiografía de tórax. Y antes se hacía lo que se llamaba prueba de Mantoux o reacción a la tuberculina, donde se inyectaba una pequeña parte de tuberculina en el antebrazo y se miraba durante una hora la reacción alérgica. Entonces, el diagnóstico por imágenes, podemos ver estas dos radiografías, en la que la radiografía de la izquierda, en el campo pulmonar derecho,
de forma apical, vamos a poder ver esas imágenes que miramos superiores, donde hay áreas calcificadas y un infiltrado característico o sugestivo de tuberculosis, que es más claro en la imagen del lado derecho. El tratamiento depende del país, así va a ser el esquema, pero el tratamiento acordado estrictamente supervisado para la tuberculosis tiene una duración de 6 meses para casos pulmonares nuevos. El tratamiento de primera línea va a constar de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y streptomicina. De segunda línea, kanamicina, capreomicina, protionamida y levofloxacina. Es importantísimo recalcar al paciente que debe continuar con su tratamiento y concluirlo, ya que hasta el 65% de los pacientes con tuberculosis pulmonar que no recibieron tratamiento fallecen en menos de 5 años. Ahora vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La definimos como una limitación al flujo aéreo no reversible, progresiva por inflamación anormal del pulmón frente a partículas nocivas o gases. Recordemos de que el asma sí era reversible mediante el uso de medicamentos, pero la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no. Entre las patologías que están dentro del espectro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos la bronquitis crónica, que es una tos productiva crónica hipersecretora. Las bronquiolitis obstructivas, que son inflamaciones crónicas que presentan remodelación fibrosa en los bronquiolos. El enfisema pulmonar, que es una destrucción proteica y así como un remodelado de bronquiolos y alveolos con tejido fibroso. El cor pulmonare es una patología caracterizada por la hipertensión de la arteria pulmonar y una insuficiencia cardíaca derecha. Y la enfermedad pulmonar sistémica es una falla respiratoria que genera daños a otros sistemas asociados a la mala perfusión. Se puede definir como enfermedades pulmonares caracterizadas por el flujo de aire limitado. Presentan grados variables de dilatación de alvéolos y destrucción de tejido pulmonar. Las formas más comunes son el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Para hacer el diagnóstico, vamos a tener un paciente que se queja de disnea, la cual ha persistido por meses o años. Tenemos una disminución de la capacidad funcional y de tolerancia al ejercicio, la historia de tos crónica con o sin flema y de sibilancias. Vamos a ver en el paciente un aumento del esfuerzo respiratorio, un aumento de la frecuencia respiratoria, cianosis central, expiración con labios fruncidos en el caso del enfisema, aleteo nasal, retracción de los músculos intercostales, uso de la musculatura accesoria para la respiración y al auscultar vamos a auscultar sibilantes, así como podemos encontrar estertores también. El diagnóstico lo podemos hacer mediante una radiografía de tórax en la cual vamos a poder observar un aplanamiento de los músculos del diafragma. Como lo podemos ver acá, los músculos están aplanados y podemos ver una horizontalización costal. Las costillas que deberían estar más arqueadas se miran más horizontalizadas. La tomografía axial computarizada de tórax nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de enfisema. A la hora de hacer gases arteriales, vamos a ver una disminución de la presión parcial de
oxígeno y un aumento del dióxido de carbono. El estudio, que es el gold estándar para poder hacer el diagnóstico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, va a ser la espirometría, en la cual vamos a poder identificar un patrón obstructivo. Entonces, al tener historia clínica en la cual tenemos paciente con disnea más una radiografía con signos de atrapamiento aéreo, un estudio funcional como una espirometría con evidencia de ser un proceso obstructivo, nos va a dar la certificación del diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tratamiento en los pacientes fumadores, indicar que deben dejar de fumar, ya que esto mejora la función pulmonar a largo plazo. Los medicamentos va a ser de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente. Podemos utilizar beta-adrenérgicos como el salbutamol para una ayuda a la hora de crisis, y anticolinérgicos como el bromuro de hipatropio, que actúan sobre el tono vagal bronquial teniendo un efecto más prolongado. En caso de hipoxemia, o sea, de un porcentaje de oxígeno en la sangre medido por oximetría o por gases arteriales por debajo de 90, vamos a tener que pensar en la oxigenoterapia. En casos graves, pues usamos esteroides o corticoides orales o ya sea intravenosos, y si sospechamos de una exacerbación infecciosa de la enfermedad, podemos usar antibiótico, eso sí, documentando y haciendo un buen diagnóstico de un proceso infeccioso. En algunos casos se requiere ventilación mecánica no invasiva. Los fármacos que podemos usar, la teofilina, que últimamente ha sido cuestionada por la baja eficiencia y los efectos secundarios que produce. Vamos a poder usar expectorantes que van a reducir el número y severidad de las exacerbaciones al ayudarnos a expulsar las secreciones que se formen. El uso de vacunas como la antiinfluenza anual o la antineumocócica cada 5 años van a ayudar a disminuir el riesgo de padecer una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El hecho de hacer rehabilitación respiratoria, que esta se hace mediante algunos ejercicios específicos para cada caso. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Si tuvieran alguna duda o comentario, me lo pueden hacer llegar por mi correo electrónico, mensaje de texto, o lo pueden hacer llegar mediante el grupo de WhatsApp. Que tengan buen día. Nos vemos la próxima semana.